Hola a todos y bienvenidos nuevamente a esta clase de Cristología en el Campus 415. Esta es la quinta lección de una serie de 6 y si han estado siguiendo la serie, se han dado cuenta que estamos dando como una vista de pájaro, un resumen de los temas principales que se relacionan con la doctrina de Cristo, su persona y su obra. En la última lección hablamos del significado de la muerte de Cristo en la cruz y dijimos que muere como un sacrificio vicario, es decir, muere en el lugar de otras personas, satisfaciendo la justicia de Dios, desviando su ira y consiguiendo el perdón de los pecados de todos aquellos que confían en Él. En esta lección vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a detenernos un poco, vamos a parar un poco y vamos a considerar de una manera un poco más detallada una pregunta. Y la pregunta tiene que ver con la última lección. La pregunta es esta. ¿Por quién murió Cristo? ¿Por quién murió? ¿Murió Cristo por todas las personas en el mundo? Da igual si se salvan o no. O quizás murió solamente por algunas personas. ¿Por quién murió Cristo? Bueno, seguro que saben que esta pregunta es muy controvertida, muy discutida, es peliaguda, vaya. Así que creo que es bueno que antes de empezar a contestarla, que definamos la pregunta un poco más. Vamos a perfilar la pregunta. Y lo primero que quisiera decir es que cuando preguntamos ¿por quién murió Cristo? No estamos preguntando acerca del valor de su sacrificio, porque su sacrificio es perfecto y tiene el valor suficiente para conseguir los propósitos que Dios tenía en mente cuando envió a su Hijo al mundo a morir. Entonces, no estamos preguntando acerca del valor del sacrificio de Cristo. Estamos preguntando acerca de su propósito. ¿Cuál era el propósito o la intención que Dios tenía cuando envió su Hijo al mundo a morir? Eh, ¿Quería conseguir algo para todas las personas del mundo? ¿O quería quizás conseguir algo solo para algunas personas? ¿Y este algo qué era? ¿Quería hacer posible la salvación para todas las personas o quería quizás salvar definitivamente a algunas personas? Entonces, la pregunta tiene como dos partes y podemos expresarla así. ¿Por quién murió Cristo y qué quería conseguir Dios por medio de su muerte? ¿Por quién murió y qué quería conseguir Dios por medio de su muerte? Bueno, esa es la pregunta. Entonces, a esa pregunta se dan básicamente dos respuestas en el mundo evangélico. Hay dos posturas básicas acerca de la respuesta de esta pregunta, que son, por un lado, la expiación general y por otro lado, la expiación particular. Entonces, vamos a explicar estas dos posturas en este orden. Empecemos por la expiación general. Esa primera teoría dice que Cristo murió por todo ser humano. O sea, ante la pregunta, ¿por quién murió Cristo? La respuesta sería, murió por todos. Y esta es la postura más común dentro del mundo evangélico hoy en día. Si tú preguntas a muchos evangélicos, ¿por quién murió Cristo? Dirán, pues por todos. Y lo cierto es que hay unos cuantos textos que parecen apoyar esa teoría. Por ejemplo, hay textos que relacionan la obra de Cristo con la palabra mundo. Por ejemplo, Juan 3:16, el texto de la Biblia quizás más conocido, dice así, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama al mundo. Luego, hay otros textos que relacionan la obra de Cristo con la palabra todos, ¿vale? La palabra todos, como por ejemplo, 1 Corintios 15:22, que dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, todos.
claro, escuchamos que Dios ama al mundo y que todos serán vivificados. Y claro, es entendible como gente llega a la conclusión de que Cristo muere por todos. Luego hay también un par de textos que parecen decir que Cristo murió incluso por aquellos que le rechazan. Segunda de Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán el Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Parece que Cristo murió incluso por algunas personas que le rechazarían. Entonces, a primera vista, una lectura sencilla de estos textos nos podría dar a entender que esa postura de expiación general, Cristo muere por todos, fuera la correcta. Pero si pensamos un poco, nos damos cuenta que esta postura tiene un problema, tiene una dificultad, y es la siguiente. Si seguimos la lógica de esta postura, podríamos llegar a la conclusión de que todos se salvan. ¿Vale? Si Dios ama al mundo, Cristo muere por todos, podríamos concluir que todos se salvan. Y sería una conclusión lógica. Esta postura se llama el universalismo. Igual este término te suena. El universalismo, la doctrina de que todos se salvan, se ha enseñado de vez en cuando a lo largo de la historia de la iglesia. Como por ejemplo en la iglesia primitiva, Orígenes decía que al final todo espíritu, incluyendo el espíritu de Lucifer, todos los espíritus serán reunidos en el cielo al final. Es el universalismo, todos se salvan. Ahora bien, los creyentes ortodoxos rechazan esta doctrina y con razón, porque la Biblia enseña claramente que no todos se salvan. Incluso hemos visto en este texto de Segunda de Pedro que hay gente que rechaza la obra de Cristo. No todos se salvan. Solamente se salvan aquellos que confían en Jesús. Pero bueno, creo que es importante recalcar este punto sobre el universalismo, porque si concluimos que el sacrificio de Cristo en la cruz es un sacrificio vicario, que Cristo muere en el lugar de otros, pagando el penalty de sus pecados, y si muere por todos, todos se deben salvar. Si no, el pecado de aquellos que están en el infierno se paga 2 veces. Piénsalo. Claro, si Cristo paga el penalty del pecado y una persona por el cual murió está en el infierno, su pecado se pagó en la cruz y ahora se está pagando también en el infierno. Se paga 2 veces. Y esa idea no es bíblica, no es coherente, no es lógica. Así que esta conclusión no puede ser, ¿no? Ahora, esto nos lleva, estamos todavía hablando de la expiación general. Claro, eso del universalismo, este problema, nos lleva a una necesidad de poner cierta limitación a la expiación de Cristo. Si no queremos ser universalistas, tenemos que poner una limitación a la expiación. Y en el caso de aquellos que sostienen la expiación general, ponen una limitación en cuanto a la naturaleza de la expiación. Y dicen que debe ser algo menos que una muerte vicaria que satisface completamente las demandas de la justicia de Dios. Debe ser algo menos que no trae el perdón completo de todos los pecados. No puede ser esto, porque si no, como muere por todos, todos van al cielo. La expiación debe ser algo menos. Y hay muchos que concluyen que como Cristo muere por todos, no asegura la salvación de nadie, pues eso, que hay una limitación. Y se llega a esta limitación de diferentes maneras. Por ejemplo, algunos dicen que Cristo muere por todos los pecados menos la incredulidad. No sé si has oído esto alguna vez, pero las personas que van al infierno, todos los demás de sus pecados se pagaron en la cruz, están en el infierno debido a su incredulidad. ¿Vale? Eso es una postura que se da. ¿Eh? Entonces, luego hay otra
que algunos dicen que Jesús muere para quitar la barrera del pecado original. Y es como un reset. Y permite que entonces ahora la gente tiene la libertad de escoger recibirle o rechazarle libremente. Entonces en su muerte no es que paga el penalti del pecado, sino que quita esta barrera del pecado original. Eso es una posibilidad. Y una tercera posibilidad es que Cristo en realidad no realiza ningún tipo de pago en la cruz. Y si escuchaste la cuarta lección, sabrás que hay diferentes teorías acerca del significado de la cruz, teorías de la expiación. Una de estas era la teoría gubernamental, que decía que la muerte de Cristo no es un pago de ninguna deuda real, no paga el penalti del pecado en la cruz. Entonces, los que hacen estos tipos de teorías, ¿vale? De alguna manera, esas teorías les permiten decir que Cristo murió por todos, pero no todos irán al cielo. ¿Cuál es el problema con esa teoría? Pues deja que realmente el factor determinativo en la salvación, pues ese factor será el ser humano. Su salvación dependerá de él, no de Dios, porque si no todos se salvan, si Cristo hace lo mismo para todos, pero no todos se salvan, la diferencia entre aquellos que se salvan y aquellos que no es algo inherente en ellos. No es lo que Dios hace, sino que de alguna manera se destacan, porque deciden creer, porque tienen una obediencia evangélica, lo que sea. Pero de alguna manera, los que es que es muy difícil evitar esta conclusión, que los que se salvan no se han hecho más dignos que los que no, que es una conclusión también lógica. Si Cristo muere y hace lo mismo para todos, los que se salvan de alguna manera son más dignos. Es difícil de evitar esta conclusión. Pero bueno, esta postura de expiación general lo que dice es que Cristo hace posible la salvación de toda persona en el mundo. Hace salvable al ser humano. No garantiza la salvación de nadie, pero abre el camino, hace salvable a las personas, hace posible la salvación. Entonces, repitiendo, claro, si no queremos ser universalistas, ¿vale? Y los evangélicos que sostienen una postura de expiación general no suelen querer ser universalistas, entonces se ven obligados a limitar la expiación de una manera u otra. Y limitan precisamente la naturaleza de la expiación. Cristo paga el penalti de todo pecado menos la incredulidad, por ejemplo. O quizás la muerte de Cristo no tiene con ningún pago de ninguna manera, la teoría gubernamental. Vale, ahora vamos a explicar la otra teoría. Esa es la teoría de expiación general. Hay otra teoría que se llama expiación particular. Ahora, todo se ha dicho desde la entrada que la teoría de expiación particular también limita la expiación, pero no limita la naturaleza de la expiación, más bien limita su alcance, como ahora explicaremos. La expiación particular, a veces se llama la redención o la expiación definitiva, la expiación personal, pero la idea es que Cristo muere para asegurar definitivamente la salvación de aquellas personas que Dios propuso salvar. Su muerte asegura la salvación de aquellas personas que Dios propuso salvar. Es una expiación limitada, pero no en el sentido de carecer de valor, sino de tener la meta o el propósito de salvar a aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. ¿Vale? La intención de la muerte de Cristo es asegurar la salvación de los elegidos. Entonces, según esa teoría, Cristo no da su vida por el pecado en general, sino que da su vida por pecados concretos de personas concretas. Sustituye
a personas concretas y muere para cubrir y pagar pecados actuales de personas actuales. ¿Vale? No muere de una manera general sin garantizar la salvación de nadie, sino que asegura la salvación de aquellos que él tenía en mente. Vale, en un momento vamos a ver los textos que apoyan esta postura, pero decir ahora que esa postura es la de la mayoría de los reformados y se plasma en los cánones de Dort, por ejemplo. Pero no empieza esta postura con la Reforma. Es también la postura de Tomás de Aquino, por ejemplo, o Johann von Staupitz, que fue el mentor de Lutero. Entonces, esa postura no brota solamente de la Reforma, también se ve manifestada anteriormente. Vale, vamos a resumir lo que hemos dicho hasta aquí. Realmente hay tres posturas que se puede sostener acerca de la expiación. Tres posturas acerca de esta pregunta: ¿por quién murió Cristo? Y estas posturas se resume en un escrito de John Owen, un gran teólogo del siglo XVII, de la siguiente manera. Owen dice: o bien Cristo muere por todos los pecados de todas las personas, algunos de los pecados de todas las personas, o todos los pecados de algunas de las personas. Entonces, a saber si lo he dicho bien, la primera opción corresponde al universalismo, que Cristo muere por todos los pecados de todas las personas, todos se salvan. Que hemos dicho que esta opción no es válida porque la Biblia no deja lugar para que pensemos así. Entonces nos quedamos con las posturas 2 y 3. La idea de la expiación general, limitando la naturaleza de la expiación, corresponde a la segunda, que Cristo muere por algunos pecados de todas las personas. ¿Vale? Y la tercera postura, o la segunda que hemos explicado de expiación particular, corresponde a la tercera de Owen, que Cristo muere por todos los pecados de algunas personas. ¿Vale? Entonces, si no queremos ser universalistas, tenemos que limitar la expiación. Limitamos o bien en su naturaleza, Cristo no muere por todos los pecados, o limitamos en cuanto a su extensión. Cristo no muere por todas las personas. ¿Hasta aquí? Bien, pues, vale, entonces, hemos explicado las dos posturas y ahora vamos a ver un poco la base bíblica para la expiación particular. La expiación particular. A ver, hablando francamente, esta postura de la expiación particular no goza de mucha popularidad hoy en día. Por un lado, parece limitar el amor de Dios, el amor que se supone que Dios tiene para todo el mundo, ¿no? Si Dios ama el mundo, ¿cómo podemos decir que solo muere por una parte de él? Por otro lado, se suele decir que esta doctrina de expiación particular no tiene base bíblica, carece supuestamente de textos que lo apoyen. Entonces, claro, se concluye que, bueno, esa doctrina forma parte de un sistema doctrinal que es una conclusión impuesta por la lógica humana, pero no se revela en la Biblia, es lo que dicen muchos. Es una doctrina que va en búsqueda de algún texto para apoyar sus bases y no lo encuentra, eso es lo que dicen algunas personas. Ahora, es cierto, no vamos a encontrar ningún texto que diga Cristo murió solamente por algunos. Este texto no está en la Biblia. Lo que sí hallamos en la Biblia es mucha enseñanza indirecta acerca de la verdad de esta doctrina. Hay varios textos que apoyan esta doctrina de forma indirecta. Y de esta manera, esta doctrina es un poco como la Trinidad. Porque la doctrina de la Trinidad, Dios es uno en esencia y es tres en persona.
¿Verdad que no hay ningún texto en la Biblia que diga esto? ¿Dónde está el texto que diga Dios es uno en persona perdona, uno en esencia y tres en persona? ¿Dónde está este texto? Pues no será. La Trinidad, creo que todos podemos estar de acuerdo. La Trinidad, la doctrina de la Trinidad se basa en deducciones de una serie de muchos textos. Se basa en enseñanza indirecta. Pero claro, estos textos que enseñan indirectamente acerca de la Trinidad nos obligan a sacar deducciones y llegar a la conclusión que Dios es uno en esencia y tres en persona. Es que estamos obligados a creer esto, a pesar de no encontrar ningún texto que lo diga de manera explícita. Yo diría que lo mismo pasa con la doctrina de la expiación particular. Tenemos que ser sensibles a las deducciones que el mismo texto bíblico nos propone. Tenemos que ser sensibles a su enseñanza indirecta que nos empuja, que nos lleva a ciertas conclusiones doctrinales. Entonces, ahora vamos a ver algunos de estos textos que nos empujan en esta dirección, la dirección de la expiación particular. ¿A quién vino Cristo a salvar? Bueno, pues vamos a ver primero pasajes que hablan del propósito de la muerte de Cristo. Y vamos a ver que cuando se habla del propósito de la muerte de Cristo, ¿a quién vino a salvar? La respuesta es a los suyos. A los suyos. Esta es la respuesta. Por ejemplo, pensemos en Juan 10 y las ovejas que encontramos ahí. Jesús dice que pone su vida por sus ovejas. Y no todas las personas son sus ovejas. Incluso Jesús dice a los judíos que no creen en él, les dice, vosotros no sois mis ovejas. ¿Vale? Parece que Jesús tiene la intención de en su muerte sustituir solamente a algunas personas, a las ovejas. Si podemos tomar prestado el lenguaje del Evangelio de Mateo, podemos decirlo así. Cristo no pone su vida por las cabras, pone su vida por las ovejas, un grupo determinado, y por los demás no. Más. ¿Quién vino a salvar Cristo? A la iglesia. Efesios 5, del 25 al 27, en este texto Pablo dice que Jesús se entregó a sí mismo por ella. ¿Quién es ella? Pues la iglesia. Dios tiene una meta gloriosa para la iglesia y esta meta se cumple en Cristo, gracias a la muerte de Cristo. Pero claro, Dios no tiene la misma meta para todo el mundo. Cristo pagó por la iglesia, con su sangre, pero por la iglesia. La Biblia no dice que pagó por el mundo, ¿no? Dice que pagó por un grupo determinado, por la iglesia. ¿A quién vino Jesús a salvar? Bueno, su pueblo. Mateo 1:21 dice, Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Esto es lo que hace Jesús. De sus pecados, muere por los pecados y salva a su pueblo. Eso queda muy claro. Otro grupo, ¿a quién vino a salvar? A los elegidos. Romanos 8:32 al 39. En este texto vemos que gracias a la muerte de Jesús, la salvación no se puede perder. ¿Por qué no se puede perder la salvación? Pablo dice, porque Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y bueno, alguien podría decir, aquí nuevamente la palabra todos, y es verdad, aparece la palabra todos, pero ¿quiénes son estos todos? Son todos nosotros. Y leyendo en el contexto, ¿quiénes son los nosotros? Pues son los elegidos, los llamados. Cristo, Dios entregó su Hijo por ellos, por este grupo, por los elegidos. Entonces, vemos que hay una serie de muchos textos que hablan de a quién vino Cristo a salvar y viene a salvar un determinado grupo, ovejas, iglesia, pueblo, los elegidos. Estos textos
yo sugiero, nos empujan hacia esta doctrina de la expiación particular. Vale, 2 o 3 consideraciones más. Pensemos un poco, en segundo lugar, en la intercesión de Cristo, en su oración. En Juan 17 tenemos este pasaje precioso donde Jesús ora y en esta intercesión resulta interesante que Cristo ora por sus discípulos y dice explícitamente en el versículo 9 que no ora por el mundo, ora por los suyos, no ora por todo ser humano de manera indistinta, sino que ora por aquellos que Dios le había dado. Claro, es que no tendría sentido si Cristo viniera a morir por todos, no tendría sentido que luego solo orara por algunos. Lo más seguro es que su intercesión y su expiación son coextensivas, es decir, ora por los mismos que va a morir en una muerte vicaria en representación de ellos. Ora por los cuales va a morir. Luego también, de manera relacionada, podemos pensar esto en tercer lugar, en las intenciones de la Trinidad, según lo que se revela en la Biblia. ¿Cuáles son las intenciones de la Trinidad en cuanto a la salvación? Pues Dios Padre escoge a algunos para salvarlos, no escoge a todos, escoge a algunos. El Espíritu Santo viene después para aplicar las bendiciones de la cruz a algunos, pero no mora en todos, mora en los elegidos solamente. Vamos a decir luego que Cristo, el segundo miembro de la Trinidad, rompe con el Padre, con el Espíritu, y en vez de morir por estos algunos, muere por todos. Bueno, esta postura es aquí un inciso, un paréntesis. La postura que dice Dios escoge a algunos, Cristo muere por todos y el Espíritu obra eficazmente solamente en algunos, esa teoría se llama el amiraldismo. Para que lo pronuncie bien en español, amiralismo era la teoría de un teólogo francés, Moïse Amirau, del siglo XVII. Eso es lo que él decía, que bueno, el Padre escoge a algunos, Cristo muere por todos, el Espíritu aplica los beneficios solamente a los elegidos. Pero claro, esto resulta en una incoherencia y no es por nada que el amiralismo no se haya generado ningún tipo de consenso en la iglesia ni en círculos reformados, porque por esta incoherencia, ¿cómo van a estar en conflicto las intenciones de los 3 miembros de la Trinidad? Es mucho más coherente decir que el Padre escoge a algunos, Cristo muere por estos elegidos y el Espíritu viene a aplicar los beneficios de la muerte de Cristo a este mismo grupo. Porque la Trinidad es unida. Y en cuarto lugar, quería decir algo que esto es un poco a modo de respuesta a una crítica quizás de personas que critican la postura de la expiación particular. Dicen, no, la expiación general, pues no sé, es como más bíblico. Bueno, pero cuidado porque el Nuevo Testamento no dice que Cristo muere para hacer posible la salvación. No lo dice. El Nuevo Testamento no dice que Cristo muere para hacer redimible al ser humano. De la misma manera que la postura de expiación particular se basa en enseñanza indirecta, la otra postura, la general, también, porque no existe ningún texto que diga que Cristo vino a morir para hacer posible la salvación. Más bien al revés. En Romanos 5:10 leemos que Pablo escribe, porque si, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dice que Cristo obró salvación, la consiguió. No dice que solamente la ha hecho posible. Bueno, entonces,
tenemos una sección más antes de llegar a una conclusión. Vamos a considerar algunas objeciones a esa teoría, que estoy argumentando a favor de la postura de la expiación particular. Y hemos visto unas evidencias bíblicas que nos empujan hacia esta conclusión. Y ahora toca, pues, comentar brevemente las objeciones principales a esta doctrina. Vale, la primera objeción es la siguiente, igual la estás pensando ahora mismo, ¿no? Pues, ¿qué de los pasajes que parecen decir que Cristo hizo expiación por todos? ¿Qué de los pasajes que vimos al principio, que hablan del mundo, que hablan de todos? Bueno, pues hay un par de respuestas que creo que se aplican a estos textos y podemos resumirlas de esta manera. En primer lugar, los textos que relacionan la obra de Cristo con el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16, como hemos visto. Bueno, cuidado, debemos reconocer que la palabra mundo es como casi todas las palabras en todos los idiomas. Es capaz de significar cosas distintas en contextos diferentes. Si tú buscas en un diccionario, el diccionario RAE del idioma español, casi todas las palabras tienen ¿cuántas acepciones? ¿Cuántos significados? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bam, 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 bam. Depende del contexto, ¿vale? Y en ningún idioma una sola palabra significa lo mismo en cualquier contexto, con muy pocas excepciones, ¿sí? Entonces, la palabra mundo es lo mismo, es capaz de sostener significados diferentes. Debemos entender que no se refiere a toda persona en el mundo en algunos contextos, eso queda muy claro. Por ejemplo, Juan 6:33, ¿qué dice? Jesús dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Da vida al mundo? ¿Se salvan todos? Yo diría que no. Es que nuevamente, si aplicamos, si aquí decimos que mundo significa cada persona en el mundo, acabaremos siendo universalistas. Pero entonces, ¿qué significa que da vida al mundo? Pues yo diría que aquí tenemos que dar un sentido étnico a la palabra mundo. Y es un sentido que tiene esa palabra en muchos contextos. La idea es que da vida al mundo a todo tipo de persona, a judíos y a gentiles, no solamente a judíos. Todo mundo en ese sentido, todo tipo de persona, pero no necesariamente a cada persona, porque si es así y tomamos el texto en serio, pues deberíamos ser universalistas. La palabra mundo a veces tiene este sentido étnico, pero a veces tiene un sentido ético, que es diferente. A veces se entiende, o sea, el mundo se entiende como una entidad pecaminosa. Por ejemplo, en 1 de Juan 5, Juan nos dice que no debemos amar al mundo. ¿Por qué no debemos amar al mundo? Porque hay tanta gente en el mundo. No, no, su sentido es claro. No debemos amar al mundo porque es malo. Porque es malo. Aquí la palabra mundo tiene un sentido ético. Y yo creo que este sentido es el que mejor encaja en Juan 3:16. ¿Qué es lo que hace increíble el amor de Dios para el mundo? ¿El hecho de que ama a tantas personas a la vez? Yo diría que no. Lo que hace increíble su amor es que, ¿cómo puede ser que Él, como un ser perfectamente santo y justo, puede amar a un mundo tan malo? Una entidad que le ha dado la espalda. Entonces, la demostración de amor es que Dios envía a su Hijo a ese mundo que no se lo merece para nada. Ese mundo que merece todo lo contrario. Dios ama a un mundo y ese amor es increíble porque el mundo es malo. Creo que debemos entender la palabra mundo de este sentido, o bien en el sentido ético o el sentido étnico en estos textos. Y no solamente para mantener la doctrina de la expiación particular, sino porque si no hacemos así, choca con el contexto del mismo pasaje, Juan 6, por ejemplo, encaja mejor, digo yo, el sentido étnico.
o sea, que encaja mejor con el contexto de Juan 6, pero también encaja mejor con el contexto de nuestro sistema doctrinal, porque nuevamente, si queremos decir que mundo siempre significa todas las personas, indistintivamente, pues debemos ser universalistas, ¿no? Bien, ¿qué pasa con los textos que relacionan la obra de Cristo con todos o toda persona, todo hombre? Bueno, yo estoy tomando por sentado el entendimiento de la muerte de Cristo en la cruz como un sacrificio vicario, como hemos dicho. Él muere en el lugar de pecadores, pagando el penalty de su pecado. Y eso lo demostramos en la lección anterior. Con esto en mente, a la hora de leer los textos que hablan de la salvación de Cristo para todo hombre, tenemos que dar un significado limitado a la palabra todo o todos, porque nuevamente, si no, acabaremos siendo universalistas, porque Cristo entonces paga el penalty de todos. Y esto choca con mucha evidencia bíblica. Bueno, un ejemplo, Romanos 5:18, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, a todos los hombres, ¿no? Por la obra de Cristo a todos los hombres. Bueno, pues si queremos evitar el universalismo, tenemos que entender que aquí todos se refiere a todos aquellos que confían en Cristo. Y fíjate que el contexto apoya esta conclusión, porque un versículo antes, en Romanos 5:17, Pablo indica que así es. Dice, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Quiénes son todos que reciben la justificación de vida? ¿Quiénes son estos todos? Pues los que confían en Cristo, no todo ser humano de manera indistinta. Entonces estos pasajes pues al final tampoco apoyan la teoría de la expiación general. Y bueno, un par de objeciones más. Otra sería que, claro, hay algunos pasajes que parecen indicar que Cristo muere por personas que luego rechazan el Evangelio, como por ejemplo 2 de Pedro 2:1, texto que leímos antes. Bueno, tenemos que ir también con cuidado con estos pasajes, porque si no, podríamos llegar a la conclusión de que la salvación se puede perder. Si queremos utilizar 2 de Pedro 2:1 o Hebreos 10:29 como argumentos contra la expiación particular, la conclusión lógica a la cual deberíamos llegar es que la salvación se puede perder. Yo veo otras posibilidades para estos pasajes, ¿no? Pueden ser avisos para creyentes, avisos bien intencionados. Hombre, si dejamos de creer, evidentemente dejaremos de ser salvos, pero una medida que Dios utiliza para que no dejemos de creer es avisarnos acerca de esta realidad. También podríamos entender que, claro, en 2 de Pedro se está hablando de falsos maestros. Y son personas que desde el punto de la perspectiva de la iglesia eran creyentes. La gente en la iglesia recibía sus enseñanzas y la iglesia pensaba que eran creyentes, pero la iglesia tiene una perspectiva limitada. En realidad su fe nunca fue auténtica, entonces no acabaron de perder la salvación. ¿Eh? Entonces, tenemos a consultar la clase de soteriología en el Campus 415, donde se va a hablar más acerca de esto. Pero bueno, otra vez, advierto que si apelamos a estos pasajes como para intentar ir en contra de la teoría de la expiación particular, pues debemos llegar a la conclusión que la salvación se puede perder y justamente esta es la conclusión de muchos evangélicos que sostienen la postura de la expiación general. Son coherentes en ese sentido y dicen que la salvación se puede perder, se puede rechazar. Después de haberlo aceptado, ¿vale? Y vamos a ver una objeción más, que es la siguiente. La propiciación, bueno, la expiación
particular parece ser incompatible con la oferta sincera y libre del Evangelio. ¿Qué quiero decir? Pues vamos a leer 2 de Pedro 3:9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este texto indica claramente que Dios extiende su mano a todo el mundo de alguna manera. Este texto dice que Dios de alguna manera desea la salvación de todos, pero otros textos nos indican que Dios no ha predestinado a todos para este fin. Entonces, a ver, pero este texto de 2 de Pedro no indica que Cristo murió por todos, porque si Dios desea la salvación de todos, no envía a su Hijo para morir por todos. Bueno, en respuesta a esta pregunta, creo que tenemos que volver al concepto de paradoja, porque a veces, muchas veces, vaya, encontramos en la Biblia dos verdades reveladas y no acabamos de entender cómo encajan. Parecen quizás contrarias desde nuestro punto de perspectiva. No lo son para Dios. Para Dios no son ninguna contradicción, pero desde nuestra perspectiva limitada no acabamos de entender cómo encajan y tenemos que quedarnos con la paradoja. Y en este caso, la paradoja es que Dios, por un lado, de alguna manera desea la salvación de todos, es verdad, pero por otro lado, no desea la salvación de todos, porque si lo deseara de la misma manera, pues hubiera predestinado a todos y obraría eficazmente en todos. Entonces, claro, es una paradoja, pero esa paradoja, la verdad es que se parece a varias otras paradojas que nos vemos obligados a mantener. Por ejemplo, la paradoja que existe en cuanto a la obediencia, nuestra obediencia, la obediencia humana. Dios, de alguna manera, desea que obedezcamos perfectamente. Lo desea. Pero, por otro lado, de otra manera, no desea que obedezcamos perfectamente porque permite nuestra desobediencia. Desea nuestra obediencia, no desea nuestra obediencia, son dos lados, dos polos de otra paradoja que nos vemos obligados a mantener en nuestro sistema teológico. Entonces, es cierto que Dios ama de alguna manera a todo el mundo. Es cierto que desea de alguna manera la salvación de todos, pero también debemos afirmar que Dios elige solo a algunos. Cristo muere en el lugar de estos elegidos y el Espíritu viene y aplica las bendiciones de Cristo solo a estos elegidos. Y nos tenemos que quedar con esta paradoja. Vale, para resumir, parece que si no queremos ser universalistas, tenemos que limitar la expiación de Cristo de una manera o de otra. Tenemos que o bien limitar su naturaleza, que es lo que hace la postura de expiación general, o tenemos que limitar su alcance, o su extensión, que es lo que hace la postura de expiación particular. En el primer caso, Cristo muere por todos, pero no asegura la salvación de nadie. Y en el segundo caso, Cristo muere solo por algunos y hace todo lo necesario para asegurar su salvación. Bien, yo sé que esta doctrina resulta a veces en tensiones y discusiones y yo no tengo ganas de discutir con la gente, ¿no? Y es una tentación, francamente, dejar aparcada esta doctrina, dejar aparcada esta cuestión, porque, mira, solo trae divisiones, solo trae tensión, y muchos piensan que esta doctrina se trata de especulaciones lógicas, que no sé qué, que no tiene ninguna valor práctica. Pero quisiera decirles ahora al final de esta lección que esta doctrina sí tiene valor
práctica y también tiene mucha importancia en general por cómo concibimos de nuestra relación con Dios. Entonces, esa doctrina sí vale la pena. Y voy a dar solo 2 ejemplos de cómo esta doctrina se aplica a nuestras vidas y nuestro pensar y nuestra relación con Dios. En primer lugar, esta doctrina nos ayuda a entender el amor de Dios. Si tú eres creyente, Dios te ama a ti de una manera especial y de una manera concreta. Tú no formas parte de un grupo que Dios ama de modo general, un grupo un poco indefinido, sino que tú puedes decir con el apóstol Pablo, como dice en Gálatas 2:20, que Cristo te amó y se entregó a sí mismo por ti, de una manera personal. Entonces eso quiere decir que cuando Cristo murió, te tenía en mente. Yo espero que todos podamos confesar juntos esta realidad y conocer este amor de Dios personal para cada uno de nosotros que estamos confiando en Jesucristo. Espero que tú, da igual la postura que sostengas, que puedas confesar esto y descansar en este amor. Pero, todo se ha dicho, es mucho más coherente confesar esa verdad desde la postura de expiación particular. Porque desde esta postura, Cristo vino a morir por ti y vino para asegurar tu salvación. No abrió, no sé, el estadio ahí para que los que entrasen, que quisiesen, que no sé qué, no sé cuántos, de manera general y indefinido. No, no. Te amó a ti y se entregó a sí mismo por ti. Entonces, esa doctrina nos ayuda a personalizar y entender el carácter personal y concreto del amor de Dios. Y una cosa más, también esta doctrina nos da seguridad. Su muerte, la muerte de Cristo, es eficaz para conseguir sus propósitos. No salva dependiendo de nuestra pobre aportación, sino que nos salva a pesar de nuestra aportación. ¿Qué aportamos nosotros? Pues solamente pecado. No, más bien, Cristo hace todo para conseguir y para asegurar nuestra salvación. Esto es un motivo enorme de seguridad y consuelo, saber que si formas parte de su pueblo, Jesús vino a salvarte de tus pecados y no depende de ti. ¿Cuán importante es eso? Porque cuando depende de nosotros, depende de mi decisión, depende de mi fe, depende de mi obediencia evangélica, pues nunca puedo descansar del todo. No puedo tener seguridad porque mi salvación es tan fuerte como el eslabón más débil en la cadena, que en este caso soy yo. Si depende de mí, si Cristo hace lo mismo para todos, y los que se salvan son los que se destacan. Oh, me he destacado, confiando, decidiendo. Pues, ¿qué pasa si el día de mañana decides otra cosa o dejas de confiar? Esto mina, esto limita la seguridad. En cambio, la postura de la expiación particular fomenta seguridad, nos ayuda a descansar en la provisión de Cristo y entonces podemos servir a otras personas sin la necesidad de, mantener mi obediencia evangélica. No, podemos servir a otras personas de una manera alegre, agradecida y desinteresada. ¿Por qué? Porque no depende de mí. Cristo hizo absolutamente todo para asegurar mi salvación. Hasta aquí la quinta lección. Nos queda una más, la sexta, en la cual vamos a hablar de la resurrección de Jesús, su ascensión al cielo, su exaltación y el hecho de que está sentado en el trono a la diestra de su Padre y también su segunda venida. Hasta entonces.